Número 7. Una persona aplica una determinada fuerza inicial sobre un bloque de cierta masa. Luego mide la distancia que alcanza a recorrer el bloque hasta detenerse. Si repite lo anteriormente realizado en superficie de distintos materiales, aplicando siempre la misma fuerza inicial, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación se responde con este experimento? A. ¿Cuál es la relación entre la fuerza inicial aplicada sobre el bloque y el material de la superficie en que se desliza? B. ¿Cuál es la relación entre la fuerza inicial aplicada sobre el bloque y la distancia que alcanza a recorrer? C. ¿Cuál es la relación entre la distancia recorrida por el bloque y el material de la superficie en que se desliza? O D. ¿Cuál es la relación entre la distancia recorrida por el bloque y su masa? Entonces aquí tenemos un experimento. Hay una persona que le aplica cierta fuerza a un bloque. Entonces podemos dibujar esa fuerza. Nos dicen una fuerza inicial. Y este bloque tiene una cierta masa. Entonces dibujamos que la fuerza es F y la masa es M. Luego mide la distancia que alcanza a recorrer el bloque hasta detenerse. Entonces va a recorrer cierta distancia, llamémosla D. Y termina acá el bloque. Se repite lo anteriormente realizado en superficies de distintos materiales. Entonces podemos dibujar, hagamos como que estos son distintos materiales. Este es un material, este es otro material, este es otro material, como los suelos, aplicando siempre la misma fuerza inicial, es decir, esa F. ¿Cuál de las siguientes preguntas de investigación se responde con este experimento? Entonces, ¿qué es lo que notamos acá? Que en cada iteración del experimento, porque nos dice que se repite el experimento, en cada iteración vamos a tener la misma fuerza inicial y bueno, se asume que estamos hablando del mismo objeto. Entonces vamos a tener que es el mismo objeto, de la misma masa, de la misma fuerza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que tenemos distintos materiales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Vamos a cambiar el material y vamos a mantener la fuerza y la masa. Por lo tanto, ¿cuál es la otra variable que queda? La distancia. Entonces, intuitivamente lo que uno piensa es que si yo aplico la misma fuerza sobre el mismo objeto sobre distintas superficies, se va a mover distintas distancias. Por ejemplo, si muevo un objeto sobre hielo, uno esperaría que con una misma fuerza se desplaza mucho más que si es que yo lo deslizo por goma o por el pavimento o por el pasto, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la relación que vamos a intentar encontrar con este experimento? Es como yo al cambiar la superficie me va a generar un cambio en la distancia. Por lo tanto, la alternativa correcta es C, que nos relaciona la distancia recorrida por efecto de haber cambiado el material de la superficie. Notemos que, por ejemplo, no podemos estudiar la masa porque esa nunca la cambiamos. La relación entre la fuerza inicial aplicada, esa tampoco la cambiamos nunca, entonces no la podemos estudiar. La relación entre la fuerza inicial tampoco, esa tampoco la podemos estudiar. Y si queremos ser más precisos con los términos, vamos a tener distintos tipos de variables acá. Vamos a tener que el tipo de la superficie, que es lo que yo cambio, se le va a llamar variable independiente. Entonces yo cambio la variable independiente para ver un efecto sobre la variable dependiente, que en este caso sería la distancia. Entonces yo voy a ir cambiando la superficie y me va a dar distintas distancias. Por eso se le llama variable dependiente, porque depende de la independiente. Y después voy a tener algunas variables, como la masa, la fuerza, que son controladas. Eso quiere decir que nosotros mantenemos esas variables controladas para que no nos afecten en el resultado. Porque si yo cambiase la superficie y la fuerza y obtengo distintas distancias, ¿cómo voy a yo saber si es que ese cambio de la distancia se originó debido al cambio de la superficie o por la fuerza? Por eso es la utilidad de las variables controladas, que son las que se mantienen constantes en el experimento, para solamente aislar una posible variable independiente que me genere el cambio en la variable dependiente.